Magnética Podcast. Bienvenidos a un episodio más de Magnética Podcast. Yo soy Isa, estratega y mentora de negocios digitales y tu host en este podcast. Y en el episodio de hoy tenemos una invitada que ya estuvo en el podcast en su formato anterior cuando solo era audio y cuando ya tomé la decisión, porque saben, en los episodios anteriores les he contado que el proceso en el que el podcast se ha convertido en este nuevo formato en el cual es formato video es una energía distinta, un proyecto nuevo, el podcast ha evolucionado. Cuando hice la lista de los invitados, dije, yo la tengo que volver a tener porque es que la conversación fue tan maravillosa que sin duda siento que en persona, porque creo que nos estamos conociendo en persona Sí. por primera vez, va a ser aún más mágico y esperamos que lo disfruten muchísimo. Ella es María Botero, fundadora, creadora, emprendedora y empresaria específicamente de Visión Dharma. Como le dices que eso es algo que me encanta, que tú sabes que yo he estado en la membresía desde hace años, es el Netflix de la espiritualidad. Eso para mí fue lo que me vendió. Fue lo que yo dije, yo quiero mi Netflix de la espiritualidad, así que querida, bienvenida, gracias por aceptar de nuevo. Me encanta Gracias. tenerte aquí. Gracias, Isa, por tenerme aquí. Si me permites, hay algo que siempre me gusta hacer y es respirar profundo 3 veces, tanto para ustedes que están escuchándonos como para nosotras que estamos guiando esta conversación. Entonces, donde sea que quiera que Me estés, encanta. si puedes cerrar tus ojos, quiero invitarte a que los cierres. Si no los puedes cerrar, ahí donde vas. Toma 3 respiraciones profundas. Si puedes llevar una mano al corazón, una mano al abdomen, para simplemente como reiniciar la energía, soltar lo que sea que haya pasado antes de llegar a este episodio. Y poder poner toda tu intención y tu concentración en estas palabras, entendiendo que llegar aquí no es coincidencia. Llegaste aquí como un mensaje de tus ángeles, del universo, de que lo que hoy vas a escuchar tal vez hace parte de lo que necesitas, de una guía, una señal. Entonces ahora sí, mi nombre es María Botero. Me encanta. Siempre me gusta, yo tengo como una regla en mi vida y es que antes de realizar cualquier acción me gusta tomar 3 respiraciones profundas. Y es algo tan básico, pero que tantas personas olvidamos que tenemos esta herramienta y yo la uso para todo. O sea, antes de gritar porque mi hija está haciendo algo, respiro 3 veces profundamente o de regañar a mi marido por algo y siento que eso me regresa un poquito a mi centro. Hay veces reacciono, otras veces Sí. logro como armonizar. Pero sí, como decía Isa, tengo una plataforma que yo le llamo el Netflix de la espiritualidad. De hecho, ha sido siempre como mi gol convertirme en eso y se llama Visión Dharma. Es una membresía que muy pronto va a ser una aplicación y por ahí compartimos de la A a la Z de la espiritualidad. Me encanta. Y bueno, para contar un poquito más la historia de cómo yo llegué a Visión Dharma y luego ya nos contarás un poquito de dónde nace, porque el nombre, porque de dónde nace el concepto de el Netflix de la espiritualidad, que me parece muy único, porque siento que cada día estamos en el 2024 y este año siento que ha sido de mucho despertar colectivamente, de mucha toma de conciencia a nivel colectivo. Sin embargo, pues como lo dije en la introducción, yo estoy en la membresía desde el 2022. Entonces esto es algo que estoy segura que creaste mucho antes. Y yo llegué a la membresía realmente fue estando en Instagram, alguien te comentó o alguien habló de Visión Dharma, de la membresía. Y yo me metí y empecé a ver, porque ya yo estaba teniendo mi propio despertar espiritual y energético. Y estaba buscando como estos distintos canales, portales, que simplemente pudiesen servir como una guía. Porque muchas veces cuando uno está iniciando proyectos, iniciando cosas, tienes como mucha hambre de conseguir algo, de llegar a algo. En este caso, en mi caso era como transformarme. Yo sentía que estaba teniendo un llamado de este despertar, pero no sabía dónde ir, no sabía qué hacer, no sabía cuál es la forma correcta, entre comillas. Ujú. Y cuando llegué al Instagram de Visión Dharma y luego me metí en la web, yo como hago marketing soy como muy visual y tomo todos esos detallitos en Sí. cuenta.
como te dije, a mí lo que me vendió fue el Netflix de la espiritualidad. Yo dije, yo quiero esto, yo quiero mi Netflix, que si no quiero ver una película en Netflix o en Prime o en donde sea, me voy para acá, hago mi Exacto. meditación, hago mi programa, porque sé que también tienes como Sí. clases con invitadas. Y esa fue la forma en que pues yo llegué al mundo de Visión Dharma. Ahora, cuando te invité la primera vez en el episodio del podcast, si mal no recuerdo, fue el 34, 35 y ya estamos Ujú. por el 70 y tantos. Así que Wow. sí, eso fue el año pasado, fue Sí, hace bastante tiempo. sí. Y mi principal intención era el proponerte el hablar de la espiritualidad y el dinero, Ujú, como a primera capa, en primera instancia, son temas tan opuestos, tan distintos, tan que no tiene que ver con la otra, que si soy espiritual, no puedo tener relación con el dinero, y si tengo una ujú. relación con el dinero, entonces es que no No. soy espiritual. Y algo que me encantó que abarcamos en ese episodio fue tu punto de vista luego de construir una, porque más que membresía, siento, porque formo parte, es una comunidad Ujú. de mujeres, de personas que puedan tener ambas cosas. Sí. Y eso fue algo que me encantó, el empezar a entender el concepto de sí se puede tenerlo todo. Ujú. Ahora, ¿qué es todo para ti? ¿Qué es Sí. todo para mí? Son cosas distintas. Pero me encantaría empezar por que te presentes, porque estoy segura que muchas personas están llegando recién a este episodio y te están conociendo, y qué honor que sea a través del podcast. Y sobre todo que cuentes la historia de Visión Dharma, de dónde nace eso de quiero tener mi propio Netflix, que dijiste ahorita, que Sí. es un goal que estoy segura que vas a lograr. Sí. La verdad, Isa, es que yo siempre he creído mucho en crear lo que yo necesito. O sea, digamos que mi mentalidad no es mucho lo que la gente requiere, sino que yo voy construyendo a partir de las necesidades mismas que yo voy descubriendo en mi vida. Cuando yo tenía 7 años tenía un problema para hablar, tartamudeaba. Entonces mis papás me pusieron en terapia, en ese momento con una psicóloga, y en ese momento a la meditación no se le llamaba meditación porque eso era como un gran tabú, Ujú, por lo menos en la sociedad donde uno creció, sino que eran como audios y en vez de pranayamas o breathwork, o sea, ejercicio de respiración. sí. Y entonces yo comencé a introducir eso en mi vida y en 3 meses yo ya había pues abarcado todos mis problemas de hablar, Oh. que en realidad por lo general pues no sucede tan rápido, ¿no? Y muchas personas quedan como con secuelas. Y digamos que la vida me estaba preparando para algo que hoy en día es mi trabajo, que es hablar en público, que es hablar ante cientos de mujeres, miles de mujeres. Entonces, es muy bonito porque yo siento que yo comencé a construir Visión Dharma a partir de lo que esa niña en algún momento necesitó. Ese es como mi primer contacto con este mundo espiritual. Y ya después de eso, el tema de los ángeles, que es algo que lo diga o no, siempre está presente en mi membresía, ¿no? Es como el principal Sí. pilar de todo lo que yo hago. Entonces yo, desde que tengo, conscientemente, desde que tengo 9 años, trabajo en mi relación con los ángeles, he estudiado, certificaciones, demás, pero lo más importante es como las experiencias que he vivido con esta conexión. Entonces digamos que yo uno esas dos cosas, que es algo que finalmente me salvó como la vida, que fue la meditación, o por lo menos mi infancia, y luego Los Ángeles, que han sido como una constante en mi vida. Y de ahí, a partir de ahí, comienzo como que a abarcar los diferentes temas que yo voy viendo que son presentes en mi vida, tema de relaciones, sanar padres, temas de dinero, y todo a partir desde abarcarlo desde primero la espiritualidad. Y así cada mes construimos nuevos temas y yo los saco de lo que yo siento que necesito. Y de ahí para mí es más coherente venderte algo si en verdad yo misma estoy experimentando esa necesidad o si yo misma ya tengo la experiencia para decirte esto funciona, y si no la tengo, me gusta siempre invitar a una persona que la tenga y que sea una persona profesional que nos pueda hablar y yo también enriquecerme del tema, porque para mí esto, a pesar de ser mi trabajo, yo creo que tú concuerdas conmigo, tenemos como la fortuna de estar trabajando en algo que al mismo tiempo nos hace evolucionar. Entonces, para mí, en verdad, esto más allá de mi trabajo también es mi hogar. O sea, es el lugar en donde yo, quiera o no, voy evolucionando porque es que si no, no puedo sostener un espacio con tantas mujeres, ¿me entiendes? Entonces, para mí ese tema de la coherencia siempre ha sido muy importante y ahí es donde yo, de hecho, el concepto de Netflix de la espiritualidad salió de las mismas personas de adentro. Un día yo les dije, ¿qué es Visión Dharma para ustedes? Algunas me decían, es un spa para el alma, es mi hogar, es mi comunidad. Y una persona me dijo, para mí es un Netflix de la espiritualidad. Y para mí
como que me puso ya ese, como sabes, esa referencia, yo dije, para allá, estos somos y para allá vamos. Me encanta. Entonces así es que en verdad nace como toda la idea, más o menos ya llevamos 5 años operando, por así decirlo, y cada vez sí vamos como ajustándonos, evolucionando, creciendo, y ha sido muy bonito porque lo que a mí más me gusta de mi trabajo es que para mí era algo muy importante, era que las personas no dependieran de mí Ok. para poder eh, seguir Evolucionar, adelante, ¿no? exacto. Razón por la cual yo nunca hago, por ejemplo, lecturas uno a uno de Los Ángeles, porque siento que te tiendes a volver como esta persona necesaria para alguien. Y al contrario, lo que yo hago es enseñarle a la gente cómo encontrar esas herramientas, esa comunicación con los ángeles, con el universo, con Dios, como cada uno lo llame, dentro de ellos mismos. Entonces, si una persona de repente toma la decisión de irse de la comunidad por X o Y razón, que es completamente válido, al menos tengo la tranquilidad que se fue con las herramientas y que desde ahí puede crear cosas maravillosas en su vida. Y eso es lo que yo pretendo como una rotación de personas y ver que de pronto el día de mañana esas personas vuelven como maestras a mi comunidad. Entonces, eso es como de las cosas bonitas de este trabajo. Me encanta. Y al momento de crearla, porque ya hoy en día, para cuando sale este episodio, ya mi membresía va a estar disponible, Magnética Club, y siento que el crear una membresía es algo que requiere de mucho soporte, requiere de mucho, no sé, ya quizás tú tienes la palabra indicada para esto, pero es sostener a una comunidad a largo Sí. plazo. Quiero preguntarte un poquito más, porque otra cosa u otro concepto que quizás es limitante que tenemos es que las personas espirituales tampoco pueden tener negocios exitosos, Ajá. porque no va de la mano. Ujú. Porque si soy espiritual, tengo que estar todo el día en una montaña rezando y meditando. Sí, Y es olvidarnos de que somos seres terrenales y sí. que para eso estamos en esta vida y que también tenemos un nivel de conciencia que la idea es pues cada vez ir elevando más. Ujú. ¿Cómo ha sido el sostener una membresía de la cual puedo decir que es exitosa porque yo formo parte de esa y me encanta y me la disfruto como cliente, como sí, como parte de la comunidad, porque al final siento que es mucho eso, una comunidad de personas Ujú. que están buscando lo mismo, están queriendo nutrirse de los mismos temas y que tenemos, por supuesto, muchísimas cosas en común, Sí. que creo que eso es algo que no sé si lo has hecho con esa intención o Ujú. simplemente de eso que dijiste desde la coherencia, pero el que a ti te suceda algo y que tú requieras de un tema, de una profesional, de algo específico, es igual a que otra persona también lo va a requerir. Sí. Porque somos seres que estamos en sincronía y que lo que a mí me pasa es muy probable que a ti te pase en otra área de la vida, en otra faceta, y vas a reaccionar de otra forma, pero al final viene de la misma raíz. Entonces, ¿qué ha sido como lo más que tú dices, ok, no sabía que esto era así, pero igual como amo lo que hago, porque de eso parte Ujú. todo, voy a continuar con mi membresía, a continuar con el proyecto. Para mí, claramente, la estructura de tener una membresía para ti, que ahorita la vas a lanzar y cualquier persona que la tenga desde la experiencia, es retador por lo que tú dices. Es un trabajo que de pronto no es como un proyecto, yo le meto todo a este proyecto, lo lanzo, lo vendo y listo, sino que es algo continuo. Y no Ujú. solamente está como en la continuidad, sino también en el hecho de que hay que, de cierta forma, innovar, ¿verdad? Porque pues no puedes ofrecer lo Lo mismo mismo todos los siempre. meses. Entonces, para mí ahí han sido muy claves dos cosas. Primero, crear equipo. Es Me decir, al encanta. principio yo, obviamente cuando uno tiene como este objetivo de emprendedor es yo soy todo, o sea, yo soy atención al cliente, yo soy la que crea el contenido, yo soy la que lo edita, yo soy la que lo sube, yo soy la que hago el marketing, ¿cierto? Y ya llegó un punto donde yo dije, yo tengo que cambiar porque me estaba acostumbrando a eso, a yo ser todo, y yo decía, y es esto que muchas tenemos hoy en día, siento que además que ya no lo han tatuado aquí como este empoderamiento que para mí Sí, es como de un arma de doble filo. sí, Y ahí yo llegué a un momento, me acuerdo que mi esposo me dijo, ya dejaste de disfrutar lo que estás haciendo porque es que a mí no me gusta editar, a mí no me gusta hacer los correos, ni siquiera me gusta la parte de mercado, a mí solamente me gusta crear. Yo en esa época me leí un libro muy bonito que se llama The Big Leap en español. el Ay, gran salto. ajá. Ujú. Y recuerdo mucho que ese libro habla sobre las zonas de excelencia. Entonces, para mí, cuando nosotros estamos creando
un tipo de negocio, de empresa que requiere como de esta continuidad y no es solamente como algo de, cierto, muchas cosas online es como que te ofrezco esto una vez y Claro. listo. Sí hay que tener muy claras nuestras zonas de excelencia para no ir a caer en un burnout, porque era lo que a mí me estaba pasando. Ahí yo comienzo a crecer mi equipo y me doy cuenta que también en lo que tú vas agregando personas, no es como que te están quitando dinero o ya vas a dejar de ganar, sino que al contrario, esas personas también son expansores Total. y con la capacidad que tienen las personas de mi equipo de sostener, vamos sosteniendo más personas juntos. Entonces, eso para mí fue supremamente clave. Y también, pues obviamente, entender que para mí en un punto yo hacía, o sea, yo guiaba todos los espacios y ya llegó un punto en donde yo dije, no, o sea, yo también quiero que eso sea una plataforma donde otras personas puedan tener visibilidad. Y hay personas que han llegado a dictar talleres y de ahí comienzan a crecer sus propias plataformas, hay personas que han llegado, ¿verdad? Que tienen como de pronto mucho background profesional, pero no muchos clientes y sus primeros clientes son los de la membresía. Entonces eso me ha parecido muy bonito porque es como definitivamente la importancia del trabajo en equipo y como que el empoderamiento no es yo puedo con todo, sino también como puedo con todo, pero con personas que me ayuden y me apoyen también, así como uno está, como tú dijiste, sosteniendo a las personas, uno necesita que también lo sostengan a uno. Totalmente. Y al final necesitas sostenerte a ti misma primero para luego poder sostener un equipo, la familia, los clientes, la comunidad. Todo empieza por uno, que es otra Ujú, cosa de la cual quería hablar en este episodio, el cómo, como dije en un principio, siento que en este año más que nunca, con todas las cosas que han sucedido a nivel mundial, estamos evolucionando, querámoslo o ujú, no, hay una toma de conciencia a nivel colectivo y me impresiona cómo, evidentemente esto yo lo sé porque es con las personas de las cuales me rodeo, ujú, estamos apoyándonos en la espiritualidad, en la energía, en los ángeles, en Dios, el universo, el nombre que cada quien le ponga, para sostenernos a nosotras mismas y por ende sostener el negocio y crecerlo aún más. ujú. Y siento que esto antes, estoy hablando hace 15, 20 años, no tan lejos, o sea, hace 15 años era algo como impensable. Sí, total. ¿Cómo tú te vas a apoyar en algo espiritual para crecer tu negocio? Eso es estar en las nubes, eso es no ser realista y siento que hoy más bien es necesario. Sí. Yo he tenido conversaciones en las que, evidentemente, de nuevo, tienen negocios, son emprendedoras o emprendedores, estamos como en la misma sintonía y es, no, si yo no hago mi meditación todas las mañanas, mi día no puede arrancar, no me siento en la computadora antes de hacer journaling o Ujú, antes de hacer yoga. Y me parece tan lindo como viene de ahí, para poder sostener un negocio o simplemente clientes, primero uno. ujú. Entonces quiero conocer cómo lo has visto tú, porque siento que lo que nosotros estamos viviendo ahorita, evidentemente tú lo empezaste viviendo un poco Sí. antes, entonces cómo lo has visto quizás con tus mismas clientas, con las mismas chicas de la comunidad y digamos estas personas que todavía hoy en día sienten que estos dos temas no tienen coherencia entre Ujú, sí, más bien es, se complementan. sí. Yo pienso que lo principal es aterrizar el concepto de la espiritualidad, porque Me encanta. las personas lo ven como que algo que está fuera y lejano y resulta que es una parte de ti que todos los seres humanos tenemos. O sea, en esencia somos espíritu, ¿verdad? O sea, somos alma, somos eso que es intangible, eso es lo que primero llega. Esa alma, ese espíritu es lo que elige a tu cuerpo, no al contrario. Entonces somos como seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Si empezamos por eso, ya es una decisión. ¿Conecto o no conecto con esto? Pero no Claro. es como que algunas personas sí tienen la capacidad y tú no, de pronto sí tienen las herramientas y tú no, pero digamos que eso está disponible para Para todos. todos. Ya es como una decisión de hacerlo, ¿no? Entonces muchas personas antiguamente pues simplemente no tomaban esa decisión de conectar con su espiritualidad o se veía diferente, ¿no? Por ejemplo, Sí. antes se veía mucho a partir de la religión. Ajá. Entonces, la religión, y esto completamente válido para las personas que son religiosas, pues esa es tu forma de conectar con tu espiritualidad. Lo que pasa es que hoy lo hemos llevado un poquito más al trabajo de no solamente lo que me dicen que tengo que hacer, sino también lo que resuena Ujú. conmigo, que eso para mí es de las cosas más importantes. Yo creo que también, ya llevándolo al otro extremo, hay gente que lo ha complicado demasiado. Y entonces hay muchos Sí, requisitos, sí. muchas cosas que lo que hacen en vez de hacerte sentir una vida más ligera es complicarte la vida. Entonces, Sí, para yo poder conectar con mi espiritualidad, tengo que hacer toda esta rutina. sí. ¿En qué momento? Si tú tienes hijos, trabajas, pues tienes un hogar, Una vida. tienes o sea, entonces ese ha sido mi mayor objetivo en la membresía y es simplificar la espiritualidad, porque Ok. no es tan difícil como te lo dicen. Claro, a mí me encantaría tener el tiempo de meditar
3 horas todos los días. De pronto una vez a la semana lo hago. Pero siendo muy honesta, por lo general tengo 20 minutos por la mañana y 20 minutos por la noche y eso es lo que hago y me funciona de maravilla. Entonces como que es entender un poco que también hay que adaptar la espiritualidad a nuestro estilo de vida y entender que hay muchas herramientas y hoy en día millones y no tienes que usarlas todas. Puedes también ir probando y ver qué funciona contigo. No todos los días tienes que hacer journaling, yoga, Total. meditación, el jugo tal. No, o sea, puede que sea una de ellas y poco a poco vas viendo cómo lo vas incorporando a tu vida. Pero para mí es básico simplificar el concepto. También simplificar la manera como hablamos de eso, ¿no? O sea, Ujú. está como este gran tabú, entonces las personas a veces sienten que es que la espiritualidad compite con la religión y que si yo soy una persona religiosa, entonces no, eso es un pecado, ¿no? Porque nos lo decían inclusive a Sí, nosotras. sí. Y es entender que la religión es simplemente un sistema de creencias y la espiritualidad es un sistema de experiencias. Y la creencia y la experiencia pueden convivir o tú puedes elegir simplemente, sabes que yo me hablo de la experiencia y voy cambiando mis Ujú. creencias según lo que yo vaya experimentando, ¿cierto? Entonces es como entender un poco ese balance y ser muy honesto con uno mismo y también quitarle un poco que hoy en día ya lo han vuelto muy complicado. O sea, incluso El yo a veces me peso, sí. abrumo de la cantidad de cosas que hay y no tienes que estar en todo para conectar con tu espiritualidad. O sea, una meditación de 10 minutos funciona. Sí, y muchas veces es más efectivo, porque a mí antes me pasaba cuando yo inicié de que estaba esta meditación perfecta, la cual eran 30 minutos y uno pensaba que, ok, 30 minutos en los cuales mi mente está enfocada en lo que la meditación guiada me está diciendo. Y si tenía un pensamiento de, ¿qué es lo que voy a, qué voy a hacer mercado hoy? ¿O qué es lo que me va a responder este cliente? Ya no funcionaba, ya no estoy Exacto. conectada. Y es como, con el tiempo también fui entendiendo de que se trata básicamente de estar presente. Sí. Se trata básicamente de estar en ti para luego poder estar en el resto, en tu ambiente y de poder llevar tu día de una forma simplemente más plena. Exacto. Plena como se sienta para cada quien, porque vamos a lo mismo. O sea, que me encantó eso que dijiste. Puedes estar en la experiencia e ir adaptando las creencias a cómo lo que vayas viviendo en tu vida. Ujú. Eso me parece fundamental porque siento que también nos han enseñado de que si bien sea una experiencia, el yoga, la meditación o una religión, te casas con ella para toda la vida. Exacto. Y si cambias de opinión, entonces lo que dijiste antes era mentira. Y es Exacto. como no, somos seres humanos cambiantes, evolucionantes y creo que eso es mágico también. Sí. Justo yo venía pensando que la verdad muchas veces cuando yo hablo como que de algunos temas como que me encarreto y hay veces ni siquiera como que recuerdo exactamente las palabras que dije en el podcast anterior y yo decía, si en estas digo algo diferente y pienso diferente es porque he evolucionado, no porque haya dicho mentiras, ¿me entiendes? Y eso a uno le pasa mucho, hay veces yo tengo una opinión distinta sobre un tema y entonces ahora creo algo distinto y la gente a veces se cohíbe mucho por eso y a mí siempre me gusta decir es que yo, o sea, yo tengo derecho a cambiar de opinión, es más, Claro, deberíamos cambiar de deberíamos. opinión o si no, entonces quiere decir que no estamos evolucionando y eso es lo que le Claro. pasa a muchas personas ya cuando entramos al tema de la manifestación del dinero y es que inconscientemente cuando tú no te das esos permisos de cambiar de opinión en otros temas, tampoco te das esos permisos de soltar cosas con las que vienes que ni siquiera te pertenecen, puntos de vista, perspectivas, experiencias hasta de vidas pasadas que tú traes contigo, votos de lealtad, de pobreza, ¿cierto? Y entonces como nunca te das esa opinión, la gente tiene este concepto como que la autenticidad es ser siempre la misma persona. Y es completamente al contrario, la autenticidad es honrar lo que tu versión de hoy te Ujú, pide, ujú, pero no quiere decir que tengas que ser la misma María que eras en el colegio. Al total. contrario, o sea, yo muchas veces digo, seguramente hoy la gente me ve y dice, esta que se cree, si en el colegio era una niña creída o lo que sea, y ahora es que toda espiritualidad, pues claro, claro, porque he cambiado, porque he evolucionado, si no hubieran ese cambio en mí, entonces no me crean, Total. ¿cierto? Entonces eso para mí es súper importante, ese tema con las creencias de entender que las cosas van a cambiar, uno un día puede tener una opinión distinta y está bien, y hoy en día, más que todo en las redes sociales también, a la gente la castigan muy duro por errores del pasado. Y yo Sí. digo, las personas que te cuestionan todavía por tus errores del pasado son personas que viven allá, o sea, Ujú, no viven acá, ujú. ellos todavía están viviendo allá y por eso es tan difícil aceptar que tú puedes ser una nueva Ajá. persona, ¿cierto? Y ahí entra el tema de la identidad que también juega mucho en el tema del dinero. Si yo no me doy el permiso de cambiar mi identidad, la historia que me cuento sobre mí, la narrativa desde donde me la cuento, nunca voy a poder manifestar más en mi vida. Me encanta. Y hablando del episodio pasado, yo también hice ejercicio de qué fue lo que hablamos, qué fueron las preguntas que hice, ¿será que hago las mismas? ¿Será que las cambio? Pero hay una pregunta que sí me recuerdo que te hice y que me dijiste, me recuerdo más que la pregunta, tu respuesta, que fue, los ángeles aman que tú tengas dinero y la espiritualidad, Dios, el universo, ponle el nombre que tú quieras, ama que tengas dinero. Uno es el que se autosabotea. Total. Y quiero preguntarte, hoy en día,
cómo lo has evolucionado, si piensas exactamente lo mismo o si también has descubierto cosas nuevas en relación a la espiritualidad y el dinero. Sí, eso lo sigo creyendo. Hay un arcángel que se llama el arcángel Uriel, que es el ángel de la abundancia. Y hay una frase que él me dijo que está en uno de mis oráculos y es, entre yo más tengo, más puedo compartir. Total. Mucha gente vive desde el otro concepto, vive desde, si yo tengo, le estoy quitando a otros. Ajá. Y es completamente lo opuesto. O sea, si tú no tienes, ¿cómo vas a dar? ¿Cierto? Es un concepto básico. Yo sigo creyendo eso y para que nosotros podamos ser un instrumento en un mundo terrenal, pues necesitamos los recursos. Lo que sí siento que es importante, que es algo que me he identificado que muchas personas que hablan sobre el dinero también ya se enfocan mucho, es el tema como de la visibilidad, como que yo entonces yo tengo que mostrar que lo tengo Ujú, para que me crean. ujú. Entonces ahí yo sí ya difiero un poquito, porque digamos les cuento como una pequeña historia desde mi vida personal. Con mi papá es como con la persona que yo más he aprendido, ¿verdad? Sobre el tema de la abundancia y la seguridad económica. Y yo recuerdo creciendo que entre más su seguridad económica crecía, como que menos necesidad de mostrarla tenía. Es decir, ya no estaba enfocado en el carro último modelo, en el viaje del destino super trendy, en el reloj tal, sino que al contrario lo que buscaba era su enfoque estaba más en producir porque se estaba enamorando realmente de lo que hacía que en gastar. Entonces yo siento que hay mucha gente que entra a estos programas de dinero y espiritualidad o de, no sé, tal academia para hacer dinero o tal programa para manifestar y entran con la perspectiva de cómo voy a hacer yo para ganar dinero, para poder gastarlo y Ujú, mostrar que lo tengo. ujú. Entonces ahí yo sí creo que ahí sí, no sé si yo había expresado esto en el episodio pasado, pero es algo que sí me ha hecho reflexionar muchísimo en estos últimos días y meses y que lo he ido sintiendo, inclusive como en mi vida propia, porque me he dado cuenta que entre más, me está pasando lo mismo, que entre más de pronto seguridad económica tengo, menos inseguridad social tengo. Y creo que sí son dos cosas que están muy relacionadas. Entonces, como que esa presión que tú tienes de que tú tomaste un curso y entonces mañana tienes que irte a comprar una cartera porque entonces el curso no te funcionó, no es tanto así. O sea, hay Total. que verlo desde otra perspectiva, ni siquiera es el número que tienes en la cuenta, Ujú, sino tu capacidad de constantemente estar teniendo ese ujú, flujo de dinero. Hay ujú. personas que no se dan cuenta que están mejorando su economía porque de pronto no lo ven reflejado en el número del banco, pero resulta que han sido capaces de hacer 3 proyectos más de los que hace 6 meses hubieran podido hacer, ¿cierto? Entonces hay un flujo constante de dinero. Entonces eso es algo como que últimamente lo he pensado y ha sido como de poner en práctica lo que escribí en mi libro de Ángeles y Dinero, pero es un poco como eso, los ángeles nos dicen, claro que, o sea, nos sirve, nos funciona porque entre pues mayores recursos tú tienes, más puedes expandir el Ayudar. mensaje, ¿cierto? Y llegar a más personas. Y claramente, se llame como se llame, se necesita dinero para uno poder y recursos para uno poder expandir. Entonces hay que dejar esa creencia de que de pronto el universo eh, te castiga por querer más Que o eso lo dice mucho la religión, exacto. que es algo que tiene años inculcándonos en que incluso ni siquiera lo dice, pongamos la Biblia, no, lo dicen son las personas. Exacto. Dios no quiere que tengas dinero. ¿En qué momento Dios dijo, yo no quiero que tú tengas No, y dinero? mira la incoherencia. Yo siempre digo, tú tienes que mirar el maestro antes de mirar la enseñanza para ver Total. si vas a tomar esas palabras o no, porque es que ahí hay una línea muy delgada. Hay muchos maestros hoy en día dictando cosas muy lindas, muy bellas, muy llamativas, pero cuando tú lo ves aplicado no lo ves reflejado en sus Ujú, vidas. Entonces, si una persona que vive en un palacio de oro te está diciendo que no tengas dinero, ¿dónde está la coherencia ahí? ¿No? exacto. O sea, ¿dónde está? Porque tú sí y yo no. Ujú, Entonces, sí, nada más no lo llevemos muy lejos, lo vemos con el caso de muchos gobernantes hoy en día total. de nuestros países latinos, donde, o Totalmente. sea, donde todo el dinero es para ellos, pero el discurso que se le vende al pueblo, ese es Es otra malo, tener cosa. dinero y hay que ser todos iguales, ¿no? Pero la persona no está siendo igual a ti. Ujú, Entonces, yo creo que hay que aprender a un poco filtrar ese tipo de sí. mensajes y eso no quiere decir que no puedas tener una religión o que no puedas ser parte de un sistema de creencias, pero sí ten mucho cuidado con lo que te Sí. compras, porque al final tú puedes tomar de la religión lo que resuena contigo, no quiere decir que tú tengas que seguirlo todo al pie de la letra. Al final creo que la palabra es cuestionar. A mí me encanta el cuestionarme, el cuestionar las cosas, porque esto no significa que no estoy confiando, esto no significa que estoy paranoica, ¿no? Esto significa que me permito hacer preguntas de realmente lo que me están diciendo, tengo pruebas.
lo he comprobado, veo coherencia, no veo Ujú. coherencia, pero siento que también hasta cierto punto nos han dicho hacerte preguntas es malo. En la religión, en las creencias, Claro, en la espiritualidad, no, no puedes hacer preguntas. ¿Por qué? Si al final yo llegué a esta membresía que me ha expandido a niveles que no puedo explicar con palabras, gracias a hacerme preguntas. ¿Qué quiero? exacto. ¿Qué estoy buscando? Esto es algo que me va a funcionar. Hago la prueba. Hice la prueba, me funcionó, maravilloso. No me funcionó, no es lo único que existe. Pienso que también es eso y quiero conocer tu punto de vista también, no solo creando la membresía, sino también tu camino espiritual, tu camino energético, el cambiar de opinión, el hacerte preguntas, el decir, quizás esto no me funcionó, pero deben existir otras cosas. Es que todo empieza por cuestionar a los papás de uno, por ejemplo, ¿me entiendes? Para Lo que empezar. te enseñaron, y yo soy mamá y sé que no suena lindo que se lo digan a uno, pero obviamente el primer trabajo que yo siempre le digo a las personas y cuando entran en la membresía siempre les recomiendo empezar por los talleres de sanar la relación con padres, constelaciones familiares. Es un trabajo que todo el mundo tiene que hacer porque Sí, es que de ahí viene la historia que te estás contando sobre ti y la sí. historia que te estás contando crea tu identidad y tu identidad crea tu nivel de merecimiento y tu Ujú, merecimiento es al final lo que manifiesta. El mayor obstáculo de la gente para manifestar es la falta de merecimiento. No ujú, es que no crean que el sueño es posible. ujú. Yo creo que muchas cosas son posibles, pero las creo posibles para mí. ¿Me Exacto. entiendes? Ahí está como toda la diferencia. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es cuestionar la forma como lo criaron a uno. ¿Cuántas de esas cosas son coherentes para mí hoy, Hoy. con lo que yo he vivido y también con lo que yo he visto de mis papás? Ujú. Porque, por ejemplo, mi papá toda la vida me dijo que no comiera dulce, que el dulce era lo peor, y todos los días come dulce, ¿me entiendes? O sea, es algo súper chiquito, pero que cuando tú lo llevas a grandes escalas, lo hacen con otras cosas. Y Claro. uno como mamá, pues también todo el tiempo está en ese juego, ¿no? O sea, que yo le digo a mi hija, pero ve, saluda a tal persona, como que sea más extrovertida, y a mí, yo no saludo a nadie, me da pavor, ¿cierto? Entonces son muchas cosas que uno tiene que ver atrás y decir, claro, yo, sobre todo desde la compasión, Sí, porque uno decir, importante. yo entiendo perfectamente que mis papás hicieron lo mejor que pudieron, pero hay más Sí, y hay diferente y tengo el derecho ujú, también, aparte que la gente piensa que honrar a sus papás es hacer lo mismo y yo creo que cuando uno es padre uno se da cuenta que lo que uno quiere es que los hijos hagan mejor. Tú no quieres que tus hijos ujú. repitan tus Errores. errores, al contrario, que los honren no repitiéndolos. Ujú. Porque a veces la gente piensa, no, yo voy a repetir la historia de mis padres si de pronto están en un ciclo de pobreza, ¿verdad? Entonces, no, yo tengo voto de lealtad, ¿verdad? Y entonces tengo que repetir esta historia. Y resulta que, al contrario, lo que tienes que hacer es honrar esa historia, no repitiéndola. Me Y ahí encanta. está la gran importancia de, como tú decías, cuestionarnos. Me encanta y aquí te voy a hacer una pregunta que no aplica para mí porque bueno, yo no soy mamá, al menos por ahora, pero sí sé que muchas de mis creadoras, como les digo a mi comunidad, sí son mamás y sé que en este tema también pienso que viene desde mi punto de vista, que lo veo como desde afuera, porque de nuevo yo no soy mamá, pero pienso que viene quizás desde inseguridad y de querer proteger a sus hijos. Uh -huh. ¿Cómo tú estás educando a Gali o cómo la piensas educar en relación al dinero y la espiritualidad? Me encanta porque es un tema que yo hablo mucho con mi esposo. Eh, digamos que a mí me gusta mucho darle abundancia de tiempo, ¿verdad? Abundancia, digamos, de opciones en actividades que ella pueda realizar y ofrecerle como la abundancia en otras formas y no tanto en las cosas materiales. O sea, tú vas a mi casa y todos los juguetes que le han dado a Galilea han sido regalados, porque en realidad yo no invierto mucho en eso, me gusta Okay. invertir en experiencias, pero yo pienso que la mayor inversión que yo estoy haciendo en este momento en nuestra relación es en herramientas para conocerla. Por ejemplo, cuando Okay. mi hija nace, lo primero que yo hago es hacerle su carta natal, sacar su numerología y su Human Design. Me Esas fueron encanta. como mis tres herramientas. Y te voy a decir ahorita que justo estábamos hablando antes de empezar a grabar, acaba de entrar al colegio y habían muchas cosas que yo ya sabía sobre su personalidad. Por ejemplo, su número de emisión tiene un reto importante que es romper la timidez. Ya yo sabía que este proceso iba a ser difícil para ella. Entonces, para mí, como que tener estas herramientas, luego Te prepara. enseñárselas a ella, para mí es la mejor forma. Claro, tiene 2 años, ahorita mismo la forma como yo le hable pues del dinero, ella aprende más por el ejemplo y las Claro, cosas que vean nosotros. 100%. Entonces, es más como las herramientas que yo tengo para conocerla a ella. Y yo siempre digo, hay que invertir el tiempo conociendo a nuestros hijos y no comparándolos. Porque si yo entro al salón y, por ejemplo, esta mañana cuando la dejé era la única niña llorando, yo me puedo frustrar horrible decir, mi hija es la que más llora, es que es cierto, porque uno de mamá Claro. inconscientemente hace eso, pero al contrario dije, qué lindo
que desde tan chiquita está comenzando a trabajar ese reto con el que viene, que es romper esa timidez. Y esto, la entrada al colegio es una oportunidad Claro. para romper eso y empezar a encajar en su misión de vida. O no encajar, pero bueno, como conectar con su misión de vida. Entonces, eso. Y luego la caja de herramientas que yo le estoy dando para mí vale más que cualquier cosa como material que yo le pueda dar. Y vamos en el carro y ella me dice, ponme la canción de Yo soy muy inteligente y me hace así con sus deditos porque son unos mantras que cantamos. Ella estaba súper nerviosa, ansiosa. Yo la veía y entonces empezó, yo soy muy inteligente, yo soy muy amada. Empezó a hacer sus mantras y tiene 2 años, ¿me entiendes? Qué poderoso. Entonces yo Wow. digo, ese ha sido como mi enfoque durante la maternidad, no tanto lo que yo le puedo comprar, no tanto como lo que yo le, ¿verdad? Eso lo puedo hacer, le puedo comprar cualquier juguete, la puedo, cierto, pero mi enfoque ha sido en la inversión de tiempo más que en la inversión de cosas materiales. Y al final, recursos para ti para poder sostenerla a ella. Total. Volvemos a lo mismo. O sea, primero te sostienes a ti misma, que es la típica comparación que se hace con el avión, cuando bajan las máscaras, primero tú te pones tu máscara de oxígeno para luego Exacto, ponerle la máscara de oxígeno a alguien más. Y siento que es eso lo que estás diciendo, de también los recursos para yo poder conocer a mi hija y saber cómo le puedo contribuir en exacto. esta Y vida. cómo le puedo hablar de ciertos temas de la forma que ella los entienda, porque por Claro, ejemplo, desde las herramientas en donde ella comienza a mostrar su personalidad, yo ya más o menos también sé como hacia dónde va. Yo sé que de pronto ya no va a entender las cosas de la misma forma como yo las entiendo, entonces también tengo que adaptarme a podérselas decir al nivel que ella claro. las pueda comprender, porque muchas cosas de pronto pues los papás se lo dicen a uno a partir de cómo ellos las ven y cómo ellos las entienden, pero de pronto tú no eres una persona, no sé, que entiende las cosas, sino que las tienes que ver, que tiene que ser Claro. algo visual para ti, Ujú, ¿cierto? Que si te dan una cátedra te entra por ujú. uno y te sale por otro. Pero en cambio que si te explican con un ejemplo o con una acción, ¿verdad? Entonces también empezar a identificar cómo ella aprende para yo poderle ir hablando de ciertos temas y que para ella sea más sencillo y se sienta Entender, más claro. ligero. ¿Y hasta ahora cómo ha sido? Gal es una niña supremamente como visual y por repetición. O Ok, sea, yo le puse, o sea, esa canción llevamos escuchándola desde que tiene 1 año y ahora que tiene 2 años ya la la repite, ¿me pide. entiendes? Entonces ya se aprendió los mantras, pero es muy por repetición, por constancia, con el ejemplo también es como, ella tiene mucho carácter, entonces como cuando algo no le gusta, definitivamente No le no le gusta. gusta, entonces yo tengo que esperar como al momento indicado, explicarle sus emociones ha sido clave también. Claro. Entonces ella, por ejemplo, en el colegio dijo, es que no quiero salir al parque porque no me siento segura. Y eso es válido. Hay muchas cosas que dicen como que es que yo confío en mi hijo, pero Ujú, confiar en tu hijo no es creer que él va a tomar la mejor decisión ujú. para ti, sino la mejor decisión para Para él. él. Ujú. Claro, a mí me hubiese encantado que saliera al parque a jugar, Claro, pero ella dijo, no me siento segura. Y claro. esa es la confianza que yo tengo que depositar. Entender que ella va a saber own sus Ujú, emociones ujú. para tomar sus decisiones. No, y qué poderoso que una niña de 2 años sepa reconocer lo que es no sentirse segura. Exacto. Eso, Yo me quedé wow, aterrada cuando la profesora me dijo, o no se dejó cambiar el pañal porque yo le hablo mucho de los límites corporales. claro, Y yo le dije, me parece maravilloso. Si no te, ya vamos a ir aprendiendo en cuanto vaya cogiendo confianza y entendiendo claro, por qué van a quitar, a cambiarle su pañal a una persona desconocida, pues se claro, va a dejar. Pero no me puse brava. Yo le dije a la claro. profesora, a mí me parece maravilloso que haya dicho que no. Me parece demasiado inteligente. Wow, qué hermoso. Ay, emocionada de tenerte quizás el año que viene y que me cuentes más cosas de Gal. Me encanta, me encanta. Cuéntame qué viene. Viene un podcast, estamos como Ajá, mezcladas, ajá, me es encanta. una cosa loca, que se llama El Club de las 11:11. Seguramente cuando Me este episodio encanta. salga ya va a estar al aire. Un podcast muy lindo donde justamente hablamos sobre experiencias de vida a través de Los Ángeles. Cuento muchas cosas de mi vida que muy pocas veces las he contado porque para decir verdad yo creo que para uno es más fácil contar lo bueno que lo Siempre. no tan bueno. No por Sí, decir lo malo, pero tal vez esos momentos más sí. dolorosos que muchas veces uno hasta se avergüenza porque justamente no hacen match con la imagen de Instagram que tú Ujú. tienes. Entonces, ahí como que me abren muchos aspectos que la gente no va a creer que soy yo, porque claro, era una versión mía que Sí. ya no es, Ujú. pero que saco los aprendizajes de ahí. Y que te ha hecho ser quien eres hoy al final. Exactamente. Entonces es un poco un podcast desde los diferentes arcángeles, van a conocer 11 arcángeles, 11 historias de mi vida
y 11 formas de conectar con ellos a través pues de mis propias experiencias. Eso es la primera temporada y después veremos qué pasa. Ay, me encanta. Bueno, aquí van a tener el link en la descripción del podcast, de las redes sociales de Visión Dharma, de María, de todo. Ya estoy demasiado emocionada por escuchar ese podcast. Estoy segura Gracias. que va a ser como una, porque yo siento que los podcasts, aún así uno los escuche, son como una conversación. Tú sientes que estás conversando con alguien y estoy Total. segura que las experiencias que contarás, muchas sentiré que estás hablando con ellas directamente. Eso me parece mágico. Para mí esos espacios siempre son como una señal para las personas que los escuchan. Yo siento que uno todo el tiempo está pidiéndole al universo guía, uno Ujú, está pidiendo señales y justo cuando tú llegas a un espacio no es por casualidad, o al menos personas que lo hacen con intención como tú. O totalmente. sea, detrás de esta conversación hay una intención, hay una idea, hay una energía que tú Ujú. pusiste. Entonces, cuando la gente llega a estos espacios también es como tu alma eligió llegar a este espacio porque estaba preparada para recibir esta Ujú. información. Me encanta. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación de nuevo. Para mí es un honor hablar de estos temas, sobre todo con alguien que creo que ya lo he dejado saber, admiro muchísimo, Gracias. porque me parece increíble cómo has logrado entregarnos básicamente que uno puede tenerlo todo, como dije en un principio. Ahora, ¿estás dispuesta a hacer lo que se requiere para tenerlo todo? Que en eso mucho tiene que ver con aceptarte, honrarte Ujú, y entender eso de que la espiritualidad es básicamente honrarnos en cada etapa de nuestras vidas ujú. y estar presentes, ser presente, que siento que es algo que nos cuesta muchísimo. Totalmente, Así que totalmente. gracias, hermosa, Gracias por tenerme, a todos ustedes por escuchar. emocionada y bueno, ya estaré ahí escuchando el podcast. Gracias. Y bueno, gracias a ti que nos estás escuchando. Nos vemos en un siguiente episodio de Magnética Podcast. Magnética Podcast.